En Radio Fama 106.7, esto es Perú Elige Bien. Hoy entrevistamos al candidato al Parlamento andino por Alianza para el Progreso, Omar Chejade. Omar Chejade es de profesión abogado y ha escrito un libro muy interesante, La Gran Usurpación. Don Omar, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Juan Carlos? A todos los amigos de Radio Fama, gracias. Encantado de estar con ustedes y un poco llevar nuestras propuestas para el Parlamento Andino, donde postulamos con el número 1 de Alianza para el Progreso. Perfecto. ¿Cuántas horas duerme Omar Chejade? Mira, no creo que duerma más de 6 horas, ¿no? 5 o 6 horas, no más, ¿no? Yo me acuesto tarde, me levanto relativamente temprano, así que siempre hay algo que hacer o que trabajar o un libro que leer o una noticia pues, vista en televisión, digamos, que analizar, así que me acuesto tarde y además hay plenos, ¿no? Como por ejemplo en este momento estamos haciendo el pleno del Congreso y terminan muchas veces tarde, así que después de las 12 de la medianoche o a la 1 de la madrugada me acuesto aproximadamente. Perfecto. Este libro que tú has escrito, La Gran Usurpación, habla de las memorias del gobierno de Ollanta Humala. Tú lo cuentas de una manera muy original, muy auténtica, muy genuina. En resumen, para las personas que no han tenido la oportunidad de leerlo, ¿cuál es el argumento, Omar? Mira, es un libro de memorias, fue el libro más vendido del 2016, no solamente de librerías y de la Feria Internacional del Libro, fue el libro más vendido de la Feria Internacional del Libro. Le ganó al libro de Bailey, de Jaime Bailey, al libro, a los cuentos, que son libros muy vendidos. Eh, pero además ese fue el libro más vendido de los piratas en aquella época, ¿no? Han pasado ya 4 años y medio, se publicó en julio del 2016, cuando estábamos acabando la gestión del Congreso antepasado, y en verdad la motivación fue, de alguna manera, yo me volví opositor al gobierno de Humala, por el cual llegué como vicepresidente y congresista de la República, y me aparté de ese gobierno un año antes, un año y medio antes, incluso pasé a la oposición independiente, y desnudé todas las tropelías, latrocinios que pude de alguna manera sopesar en aquel gobierno, pero sobre todo di un testimonio sobre la usurpación de funciones de la primera dama, de Nadine Heredia, ¿no? Cual me consta que usurpó funciones, que fue la verdadera presidenta de facto del gobierno de Humala, una especie de Montesinos menos inteligente, por supuesto, una especie de Montesinos del gobierno de su esposo. Ella era la cajera, y luego lo hemos comprobado a través de los juicios, estuvieron presos un año, van a seguramente a volver a ser condenados, y yo no me podía quedar callado, ¿no? Porque finalmente mi lealtad, más que al presidente Humala, con el que al principio me unió una amistad, la lealtad, más que con el presidente que me llevó a la política, era con el pueblo, con el país, con los electores que votaron por nosotros y que lamentablemente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia se encargaron de defraudar por la usurpación de funciones de la primera dama, pero también por todos los robos, latrocinios que después nos hemos venido enterando, tanto en las agendas como en el Club de la Construcción, o como su cercanía con Odebrecht y los negociados que hicieron, ¿no? Eso lo denunciamos, sobre todo la usurpación de funciones de Nadine Heredia, permitido por su esposo Ollanta Humala, en el libro La Gran Usurpación. ¿Te decepcionaste mucho? ¿Te sentiste defraudado? ¿Te rompieron el corazón? Mira, a uno le rompen el corazón muchas veces, ¿no? Pero no necesariamente un político, sino a veces un tema sentimental, ¿no? Pero sí me desilusioné, sí me defraudé, porque no solamente yo fui vicepresidente de Humala y del país, sino también congresista de su partido, del nacionalismo, sino también fui su abogado durante 3 años antes de la aventura política, y fui su amigo, ¿no? No tanto de ella, pero sí de él, ¿no? Y en ese libro denuncio pues todas las mentiras, todas las falsedades eh, que nos contaban cuando yo lo defendía y lo patrocinaba legalmente. Hice un mea culpa en el libro por haber patrocinado primero de manera legal, judicial, y después de manera política a un farsante, ¿no? Un farsante que traicionó al país y a la dirigencia partidaria del nacionalismo y a las bases partidarias, por supuesto. Así que más que
roto el corazón, yo diría que absolutamente desilusionado. Lo denuncio en el libro y lo he denunciado permanentemente en diversos medios de comunicación a su humana y sobre todo a su esposa Nadine Heredia, ¿no? Ujú. ¿Por ¿Dónde está qué, la política, no? ujú, por qué en la política hay tanta traición, tanta mentira, tantos celos, envidias, venganzas, resentimientos? Se supone que la política es un servicio a la comunidad y que las personas que tienen el poder, porque el ciudadano le da ese poder, le da esa facultad, porque nosotros creemos en ese candidato que tiene pues una plataforma de valores bien sostenible, que tiene buena actitud positiva, que tiene buena intención de hacer obras, solucionar problemas. Pero hemos visto en los últimos años que esto no ha sido así, mi querido Omar. Sí, sí, Juan Carlos, mira, yo entiendo que muchas veces porque para muchos el poder hace que las personas cambien. Yo conocí a un Humala antes de ser todopoderoso, antes de ser jefe de Estado, y a la propia Nadine, de manera distinta, era gente sencilla, aparentemente sencilla, campechana, con buenas intenciones, y por eso, digamos, avalamos su plan de gobierno, que era el de la gran transformación, un plan de inclusión social, un plan de lucha contra la corrupción. Eso fue lo que avalamos. Lamentablemente, Juan Carlos, para la mayoría de políticos, el poder no corrompe, el poder desnuda. Más que corrompe, el poder desnuda. Y desnudó a una clase política dirigente ensoberbecida con el poder y evidentemente aprovechada con las mieles que te da ese poder, ¿no? Riqueza, sobornos, corrupción, colusiones, mentiras, engaños para poder sobrevivir y que no te pase nada. Eso es lo que yo vi del gobierno. Yo me desilusioné probablemente 2 años antes que acabe su gobierno. Probablemente debí renunciar 2 años antes. Lo hice año y medio antes aproximadamente. Pero bueno, lo hice todavía cuando ellos eran todopoderosos. Yo no fui de las personas que critiqué una vez que terminó el gobierno, como muchos, no. Yo me fui apenas sentí que había un halo de corrupción, de usurpación, y me fui año y pico antes que acabe el gobierno Humala, lo denuncié y pasé a la oposición desde el Congreso. Así que no me arrepiento, el tiempo me dio la razón. Muchos creían que ese libro era una especie de revancha personal, y no era así, ¿no? Al final el tiempo me dio la razón y me quedé corto, porque la verdad salió a la luz en los siguientes meses y años, tanto así que ambos sufrieron prisión durante casi un año y tienen una carga probatoria inmensa que seguramente los regresará a las cárceles que los tuvo durante un tiempo ya con condena, ¿no? No me alegra, pero sí me desilusiona, ¿no? La vez pasada conversé con Luis Iberico, ¿no? Que también está en Alianza para el Progreso, ¿cierto? Y hablábamos acerca de Correcto. las propuestas del candidato Acuña, que hay una muy interesante acerca del bono, que sería mensual. Entonces, la pregunta fue si esto es cierto, ¿se puede financiar un bono mensual, considerando pues que el Perú económicamente no está bien? Yo discrepo contigo, Juan Carlos. El Perú económicamente es un país sólido, con reservas internacionales, preparado económicamente, por lo menos, para una crisis como la que ha lamentablemente sufrido el país. Económicamente preparado, ¿no? Hemos tenido 20 años de crecimiento económico, reservas internacionales, hemos crecido 6, 7 puntos porcentuales hasta el 2013, después como Humala se desaceleró la economía, pero igual crecíamos 3% cada año. Lamentablemente, Vizcarra y Sagasti, pero sobre todo Vizcarra, se encargaron no solamente de robarle al país, sino de hacer una pésima gestión en condición sanitaria, en construcción de hospitales, de oxígenos, y como le dijo una vez Vitocho García de la Hunde al señor Vizcarra, cuando era vicepresidente y ministro de Estado de Kuczynski, le dijo, usted, señor Vizcarra, se lo dijo en el Congreso en su cara, en una comisión investigadora, a propósito de chincheros, usted, señor Vizcarra, le dijo, es incapaz y rapaz. Incapaz y rapaz. Y se encargaron de un poco de destruir la economía, que tanto habíamos crecido y cuidado durante más de 20 años, y también hacer una pésima gestión sanitaria que ocasionaron más de 110.000 muertos, ¿no? Según el SINADEF. Pero más allá de eso, creo que sí hay los recursos, Juan Carlos, y creo que en un momento de emergencia hay que sacar plata del bolsillo, ¿no? Para evitar que la gente no solamente se muera por el COVID, sino también que se muera de hambre.
y que falta oportunidades. Y creo que nuestro líder y presidente del partido, Alianza para el Progreso, César Acuña, hace bien en decir que, aparte de comprar las vacunas, de una vez avanzar en las negociaciones con Rusia, con la vacuna Sputnik, que tiene 94%, 93% de eficacia, una es la más alta junto con Moderna y Pfizer, también ver el tema del oxígeno y también asegurar que los peruanos estén de alguna manera salvaguardados, los más pobres del Perú, por supuesto, con un bono durante un año que por lo menos aliviará en algo la economía destrozada por esta maldita pandemia, ¿no? Como miembro, como integrante del Parlamento andino, si es que el Perú te elige nuevamente, Omar, tu función específica obviamente va a ser siempre mantener las buenas relaciones, siempre velar por los derechos del ciudadano y viajar constantemente, me imagino, ¿no? Para que puedas hacer llegar la voz. Sí. ¿Y cuál es el objetivo principal que tiene Omar Chejade, ya que tiene experiencia en el campo de la política, ya que ha sido congresista, vicepresidente, mejor dicho, tienes esa muñeca, ¿no? Criollamente hablando, ese dominio. Bueno, he sido congresista 2 veces, 2 periodos, tanto el del 2011 al 2016 y este segundo periodo complementario del 2020 a 2021, casi 7 años en el Congreso. Y claro, como no, también el vicepresidente. Pero más allá de eso, Juan Carlos, creo que el Parlamento andino, que ha sido muy poco publicitado por algunos que no saben mucho de un Parlamento andino denostado, criticado, no solamente tiene una labor diplomática, que sí la tiene, es verdad, pero sobre todo para los que no conocen, el Parlamento andino es un foro regional sudamericano en la que está Perú, Colombia, Chile, Ecuador y Bolivia. Se viaja porque la sede central, para los que no saben, la sede central está en Bogotá, Colombia. La sede central del Parlamento andino está en Bogotá, Colombia. Entonces, claro, se tiene que viajar por lo menos una vez al mes para las reuniones, para los debates. Este es un Parlamento andino que todavía no legisla, ojo, no legisla, no tiene facultad legislativa todavía. Lo que tiene es una facultad de formular recomendaciones, para que esas recomendaciones, al igual que como por ejemplo la Defensoría del Pueblo, puedan traducirse en el Parlamento de cada uno de los 5 países miembros del Parlamento andino en leyes, luego de un debate en el Congreso Nacional. Ahora, ¿cuál es nuestra propuesta? Mira, te acordarás, por ejemplo, en el Parlamento andino, una de las cosas que se avanzó dentro de la integración, es un foro de integración regional, lo que se avanzó es que, por ejemplo, dentro de los 5 países, Perú, Colombia, Chile, Ecuador y Bolivia, se pudiese viajar sin necesidad de pasaporte dentro de los 5 países, solamente con documento nacional de identidad, con DNI. Creo que eso es algo positivo, pero creo que es corto, todavía hay muchas cosas que hacer, y lo que nosotros vamos a llevar, de salir electos nuevamente, en este caso al Parlamento andino, es llevar 3 propuestas importantísimas para marchar en bloque. Uno, el sector salud, ¿no es cierto? Yo creo que una cosa es marchar individualmente comprando vacunas a la deriva, de manera independiente, aislada, y otra cosa es comprar vacunas o más oxígeno, o construir hospitales, o mejor equipamiento, capacitación para los profesionales de salud con los 5 países unidos. Es decir, con Colombia, con Chile, con Ecuador, con Bolivia. Creo que eso es muy importante, porque nos hacemos más fuertes, porque compartimos una experiencia de fortalezas entre los 5 países, y creo yo que la contención sanitaria para cualquier otra eventualidad, más allá de la pandemia del COVID-19, va a ser muy importante. Lo segundo es el tema de seguridad ciudadana. Antes de la mala experiencia del COVID-19, que ya va a tener un año, la próxima semana, a partir del 16 de marzo, entramos en la primera cuarentena, la primera ola. Antes del tema del COVID de salud, el principal problema del Perú era la seguridad ciudadana. La ola de delincuencia nos había arrasado y todavía no salimos de ella. Y es por ello que creo que con los países, sobre todo con Colombia y Chile, que son muy fuertes en el tema de seguridad ciudadana, donde sus policías y su Fuerza Armada tienen una experiencia de inteligencia muy importante, el Perú puede caminar dentro de esos estándares internacionales de países hermanos. Creo yo que compartir experiencias con Colombia, con Chile, también por supuesto con Bolivia y Ecuador, pero sobre todo con Colombia, que ha sufrido la guerrilla de la FARC, donde Álvaro Uribe gestionó una gran, importante obra de lucha contra la delincuencia, contra el narcotráfico y contra las guerrillas. Creo que compartir esa experiencia con Colombia y con Chile, que tiene una de las mejores policías de Sudamérica y de América Latina, va a ser muy importante para nosotros imitar lo bueno.
Y creo también que el tema educativo con los otros 4 países va a ser muy importante. Acuérdate que César Acuña y el Partido Alianza para el Progreso está muy dedicado al tema educativo. Ya cuando presidí la Comisión de Constitución y Reglamento, aprobamos que el 6% del Producto Bruto Interno vaya al sector de educación, ya es reforma constitucional. Y a partir de este nos van a ver los beneficios de casi duplicar el Producto Bruto Interno al sector educativo. Creo que eso es muy importante y llevar las experiencias con Colombia, con Chile, que están un paso adelante en el sistema educativo, va a ser muy importante trasladar esa experiencia al Perú. Por supuesto que hay mucho más que hacer, el sector justicia, el tema de limpieza, dentro de la comunión de ideas que puede haber con los ayuntamientos o municipalidades o gobernaturas de Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador, creo que también va a ser muy importante para mejorar nuestros sistemas municipales y de limpieza en todo el Perú, ¿no? Ya para terminar esta entrevista, me llega aquí una invitación para el día de mañana. Hay una conferencia de prensa con respecto al proceso del actual, el proceso de vacunación, ¿no? El proceso de vacunación. ¿Cuál es tu posición al respecto? Mira, ha sido terrorífica, horrenda, una pésima contención sanitaria, una pésima gestión de la dupla Vizcarra-Sagasti. Por supuesto que Sagasti recibe un legado, una herencia funesta de este impresentable señor Vizcarra, que no solamente le mintió al país, no solamente le robó al Perú, cuando fue gobernador de Moquegua, luego ministro de Estado, luego vicepresidente y luego presidente de la República, sino que también tuvo una gestión horripilante, malísima, en el tema de comprar vacunas, en el tema de comprar oxígeno, en el tema de comprar pruebas moleculares y no rápidas, lo cual mató a mucha gente, ¿no? Entonces creo que él no solamente va a ser juzgado por corrupción, sancionado por infracción constitucional por mentir al país, por vacunarse él y su familia, sus cercanos, su esposa, su hermano, ilegalmente, antiéticamente, sino que también seguramente en algún momento va a ser acusado él y sus ministros de homicidio con dolo eventual, ¿no? Porque la verdad que ha sido terrible la gestión y creo que debe haber una sanción no solamente moral, ética o constitucional, sino también en materia penal. Bien, hemos conversado con el candidato al Parlamento andino del Partido Alianza para el Progreso, Omar Chejade, aquí en Radio Fama 106.7, Perú elige bien. Omar, bueno, Gracias, Juan Carlos. nosotros nos mantenemos en comunicación porque en los próximos días vamos a sacar llamadas del público también para que hagan sus preguntas respectivas. Y el ciudadano también se hace sus preguntas, también discrepa con sus candidatos, está de acuerdo, no está de acuerdo, nosotros nos mantenemos en la balanza. Y qué bueno que estés durmiendo 6 horas, ¿no? Porque estaba revisando ahí algunas fotos tuyas y, bueno, vi una foto que te tomaron cuando estabas durmiendo en el palacio. No fue de buen gusto para ti, pero me imagino que te darás corre ancha. Qué bueno que lo mencionas, ¿no? Porque esa fue en la campaña pasada, en la campaña de cuando salí congresista la última vez en enero pasado, y claro, se duerme poco en campaña, sobre todo para el Congreso de la República, pero yo además no solamente soy político, también soy abogado, soy congresista, soy hombre de derecho y soy litigante. Y en aquel momento no solamente me dedicaba a hacer campaña, ir a mercados, porque todavía no había COVID, ir a mercados, mítines, etcétera, o entrevistas, sino también a ganarme la vida como abogado, como siempre me le he ganado, porque soy litigante. Si ves la foto, estoy con una cinta de abogados, me citaron a las 8:30 de la mañana en la Corte Superior para un informe, y la audiencia comenzó arriba de las 12 del mediodía, porque habían varias vistas de la causa, ¿no? Y yo era la vista número 16. En algún momento me ganó el sueño y cabeceé, y algún chistoso me tomó una foto, pero si te das cuenta estoy con la cinta de abogado, con un maletín y unos expedientes. A cualquiera le gana el sueño y creo que eso es humano, ¿no? Es humano trabajar y es humano cabecear un poco, ¿no? Parpadear un poco. Sí, se fue divertido. Además, te han hecho un buen marketing ahí, te han hecho más popular, más conocido, creo. Gracias. Bueno, Omar, muchas gracias por tu tiempo. Buenas noches. Muchas gracias a ti, claro que sí, Hasta la encantado. próxima. Bendiciones. Gracias, hermano.